Si ganas, te aceptaré como líder. Mi esposo, esa fue la audaz declaración de Kaya Aroa, la hija del jefe maorí, dirigida a un hombre mexicano, en el escenario de la aldea cultural maorí de Rotorua, Nueva Zelanda. Detrás de ella, imponentes guerreros maoríes se reían a carcajadas. Sin embargo, poco después, la mujer estaba de rodillas, postrada en el suelo. Su expresión había cambiado por completo. ¿Cómo pude con un mexicano? Su voz, empapada en sudor, mezclaba asombro y desconcierto, y los gigantescos guerreros detrás de ella permanecían en silencio. Era el momento en que Kaya, descendiente de guerreros maoríes que nunca había conocido a un hombre más fuerte que los de su tribu, inclinaba la cabeza por primera vez. ¿Qué había ocurrido exactamente? En marzo de 2006, en Rotorua, una ciudad termal en la isla norte de Nueva Zelanda, donde el olor a azufre picaba la nariz, un hombre mexicano de 31 años estaba sentado solo. Su nombre era Mateo Rojas, y a primera vista parecía un mochilero común y corriente, ni más ni menos, con una altura de apenas 170 centímetros y un físico que, aunque no era escuálido, tampoco era particularmente robusto. Estaba sentado en un banco junto a las aguas termales, hojeando una guía de viajes. Su actitud era tan tranquila y tímida que los turistas occidentales que pasaban se volvían a mirarlo. En particular, sus hombros encorvados y su mirada cautelosa, que escrutaba los alrededores, daban la impresión de un estudiante universitario en su primer viaje al extranjero. Pero en ese momento, nadie lo sabía. En la espalda y los hombros de este hombre aparentemente ordinario, había decenas de cicatrices apenas visibles. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras Mateo, en silencio y solo, remojaba sus pies en las aguas termales, de repente se escucharon fuertes risas. Un grupo de jóvenes mujeres maoríes se acercaba. Al frente de ellas estaba Kaya Aroha, una mujer que a todas luces era extraordinaria. Su rostro era tan hermoso como el de una muñeca, pero al mismo tiempo, su mandíbula era definida y su mirada, aguda, y lo más importante, los intrincados tatuajes tradicionales grabados en sus mejillas y mandíbula indicaban que no era una simple joven. En el momento en que los ojos de Kaya se posaron en Mateo, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente, como un gato que ha descubierto un juguete interesante. Cuando les dijo algo a sus amigas en maorí, todas estallaron en risas. Mateo no entendió lo que decían, pero intuyó que hablaban de él. Justo entonces, el viento sopló, y la toalla de Mateo voló hasta los pies de Kaya. Mateo se levantó rápidamente para recogerla, pero Kaya fue más rápida, pisando la toalla con el pie y obligando a Mateo a levantar la vista hacia ella. Al ver a Mateo inclinar la cabeza debido a la diferencia de altura, las amigas de Kaya volvieron a reír a carcajadas. Kaya recogió la toalla y se la entregó, hablando deliberadamente de manera informal. Mateo agradeció cortésmente y se alejó en silencio. Nadie notó que el movimiento de su muñeca al tomar la toalla era notablemente diferente al de una persona común. Esa noche, en su alojamiento, Mateo encendió su laptop y buscó algo con las palabras tribu maorí de Waikato. ¿Por qué un turista común haría tal investigación? La razón aún no se había revelado. A la mañana siguiente, Mateo visitó Tepuya, la aldea cultural maorí más famosa de Rotorua. Su intención era simplemente observar tranquilamente y regresar, como los cientos de turistas que acudían allí cada día. Pero el destino no lo dejaría ir tan fácilmente. A las 11 de la mañana, comenzó la demostración tradicional de haka, y la persona que apareció en el escenario no era otra que Kaya. Vestida con trajes tradicionales maoríes, su apariencia era completamente diferente a la que había mostrado en las aguas termales el día anterior. Con una falda de fibra de lino y una capa de plumas, y los tatuajes de su rostro, aún más prominentes, irradiaba una majestad que parecía la de una antigua guerrera invocada en la era moderna. Cuando comenzó el haka, todos los turistas contuvieron la respiración y observaron. Con los poderosos gritos de Kaya, gigantescos hombres maoríes de más de 190 centímetros de altura subieron al escenario y se unieron, con sus cuerpos musculosos y tatuajes por todo el cuerpo, como si antiguos guerreros hubieran resucitado. En particular, el haka de Kaya, a pesar de su pequeña estatura,
desbordaba tanta fuerza como el de los hombres gigantes. Sacaba la lengua, abría los ojos y golpeaba el suelo con los pies, exudando la energía de una verdadera guerrera. A mitad de la demostración, la mirada de Kaya recorrió la audiencia y encontró al hombre mexicano aparentemente común que había conocido el día anterior. De repente, sus ojos cambiaron, como si se le hubiera ocurrido una idea interesante. Cuando el haka terminó y Kaya tomó el micrófono para invitar a alguien valiente de la audiencia al escenario, todos los turistas murmuraron y se miraron. En ese momento, la mirada de Kaya se fijó en Mateo, señalándolo, y de repente todas las miradas se centraron en él. Aunque Mateo, avergonzado, agitaba las manos, Kaya no tenía intención de rendirse, y los gigantescos guerreros maoríes que estaban detrás del escenario incluso se reían, disfrutando de la situación. Los murmullos comenzaron entre los turistas occidentales, y el rostro de Mateo se puso rojo. Pero su vergüenza no se debía a que lo hubieran menospreciado a él, sino a que le resultaba insoportable la situación en la que todos los hombres mexicanos estaban siendo denigrados. Finalmente, Mateo se levantó lentamente y se dirigió al escenario. Pero sucedió algo sorprendente. Al subir al escenario, Mateo saludó en maorí con una pronunciación perfecta. Los ojos de Kaya se abrieron de par en par, y la audiencia también se quedó en silencio. No podían creer que un turista mexicano común hablara maorí con fluidez. Cuando Kaya, desconcertada, le preguntó dónde había aprendido maorí, Mateo respondió humildemente que había aprendido algunas frases de una guía de viajes. Pero esto era una mentira, y la verdad era mucho más compleja. Kaya sintió que algo andaba mal, pero decidió continuar con la demostración. Sin embargo, una semilla de sospecha ya se había plantado en su mente. ¿Es este hombre realmente un turista común y corriente? En el momento en que Kaya hizo subir a Mateo al escenario, la atmósfera cambió por completo. Los turistas occidentales en la audiencia se reían a carcajadas, como si estuvieran viendo un circo, y los gigantescos guerreros maoríes detrás del escenario observaban con los brazos cruzados, divirtiéndose. Mateo se paró en el centro del escenario, mirando torpemente a su alrededor, con una apariencia tan patética que algunos turistas sacaron sus teléfonos para grabar videos. Bueno, ¿qué tal si nuestro amigo mexicano aprende el saludo tradicional maorí?, dijo Kaya al micrófono. Pero en su voz había un tono de burla, no de enseñanza. Primero, hagamos el hongi, tocando nariz con nariz. No da miedo, no te preocupes. La audiencia estalló en risas. Kaya había usado la palabra miedo a propósito para tratar a Mateo como un niño pequeño. Mateo asintió y se paró frente a Kaya, teniendo que inclinar ligeramente la cabeza debido a la diferencia de altura. Cuando Kaya acercó lentamente su rostro para tocar sus narices, sintió que el cuerpo de Mateo se tensaba imperceptiblemente. «Oh, ¿estás temblando?», dijo Kaya en voz alta para que la audiencia pudiera escuchar. «Es la primera vez, ¿verdad? Está bien, tómate tu tiempo». Pero en ese momento, Kaya sintió algo extraño. La respiración de Mateo era demasiado constante. Aunque dijo que temblaba, en realidad estaba completamente bajo control, y la tensión en sus hombros y músculos del cuello era marcadamente diferente a la de una persona común. Cuando terminó el hongi, Kaya retrocedió un paso y aplaudió. «Muy bien. Ahora, ¿qué tal si repites un simple saludo maorí?» «Kia ora», gritó Kaya. «Kia ora», repitió Mateo, pero su pronunciación era tan precisa que Kaya se detuvo un momento. «Tu pronunciación es bastante buena. Entonces, algo un poco más difícil», dijo Kaya, mirando a Mateo con ojos sospechosos. «Tena kutou, etangata maori au». Esto significaba, «Hola, soy maorí», una frase compleja que un turista común nunca podría repetir. Kaya estaba segura de que Mateo se avergonzaría y no lo haría bien, pero Mateo abrió la boca. «Tena koto, hetangata, mexicana au, emihi anakite iwi maori». La audiencia se quedó en silencio. Lo que Mateo había dicho era un maorí perfecto. «Hola, soy mexicano. Respeto al pueblo maorí». Los ojos de Kaya se abrieron de par en par, y los guerreros maoríes detrás del escenario comenzaron a murmurar entre ellos, mirándose. «¿Dónde aprendiste esto?». La voz de Kaya estaba teñida de desconcierto.
Estaba en mi guía de viajes, respondió Mateo con una sonrisa humilde. ¿Es correcta la pronunciación? Kaya sintió que algo no estaba bien, pero no tuvo más remedio que continuar. Sin embargo, su plan ya empezaba a desmoronarse. Originalmente, tenía la intención de burlarse de Mateo y hacer reír a los turistas, pero en cambio, ella misma estaba avergonzada. Entonces, ¿qué tal si jugamos un juego tradicional?, dijo Kaya, recomponiéndose. Es muy sencillo. Piensen en ello como una prueba de fuerza. Kaya señaló detrás del escenario, y un gigantesco guerrero maorí apareció. Medía casi 200 centímetros de altura, y sus antebrazos eran tan gruesos como los muslos de Mateo. Cuando apareció, la audiencia exclamó con admiración: «Él es Tupú, nuestro campeón tradicional de lucha de brazos», presentó Kaya. «¿Quieren probar un simple juego de lucha de brazos? Por supuesto, no es una competencia real, sino una experiencia cultural, así que no se preocupen demasiado». Pero la verdadera intención de Kaya era diferente. Quería que Tupú venciera fácilmente a Mateo para mostrar los límites de los turistas. Los turistas también se reían a carcajadas al ver esta pareja desigual. Tupú se sentó frente a Mateo y extendió su mano. Su mano era casi el doble de grande que la de Mateo. En el momento en que Mateo tomó la mano de Tupú, la expresión de este cambió sutilmente. El apretón de Mateo era más firme de lo esperado. «Comenzaremos cuando estén listos», indicó Kaya. Tupú comenzó a aplicar fuerza, pero contrariamente a lo esperado, el brazo de Mateo no cedió fácilmente. Tupú, desconcertado, aplicó más fuerza, pero Mateo no se movió. En cambio, comenzó a empujar lentamente el brazo de Tupú. ¿Cómo?», murmuró Tupú en maorí. La atmósfera en la audiencia cambió. La gente que al principio se reía, comenzó a adoptar expresiones serias. Algo increíble estaba ocurriendo en el escenario. El mexicano, aparentemente común, estaba superando a un gigantesco guerrero maorí. El sudor comenzó a perlar la frente de Tupú. Intentó resistir con todas sus fuerzas, pero la presión de Mateo se hizo cada vez más fuerte, y finalmente, el dorso de la mano de Tupú tocó la mesa. El escenario se quedó en silencio al instante. Los turistas dudaban si lo que acababan de ver era real, y Kaya miraba a Mateo con la boca abierta. Los otros guerreros maoríes detrás del escenario también murmuraban, mirándose. «Lo siento», dijo Mateo, inclinándose cortésmente ante Tupú. «Fue un buen partido». Tupú miró su mano con una expresión de incredulidad. Nunca había perdido en una lucha de brazos en su vida, pero había sido derrotado por un hombre que parecía una categoría de peso inferior a él. Kaya tomó el micrófono, pero no podía encontrar las palabras. La situación había cambiado por completo de lo esperado. La audiencia estaba en una situación incómoda, sin saber si aplaudir o no, y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. En ese momento, un anciano maorí subió al escenario. Parecía ser uno de los ancianos de la tribu, y le susurró algo a Kaya. El rostro de Kaya se puso cada vez más serio. ¿Será este mexicano, aparentemente común, realmente un simple turista? El anciano maorí que subió al escenario era Aunty, un anciano de la tribu. En su hombro izquierdo tenía tatuado el emblema de las Fuerzas Especiales de Nueva Zelanda, NZ-SAS, y sus ojos, entrenados durante décadas, observaban cada movimiento de Mateo. Lo que Aunty le susurró a Kaya fue simple: «Ese hombre es un soldado, y no es un soldado cualquiera». Las mejillas de Kaya se sonrojaron. Le avergonzaba haber estado burlándose de alguien a quien hasta ahora había considerado un turista común y corriente. Pero al mismo tiempo, su curiosidad estalló. ¿Quién es exactamente este tranquilo hombre mexicano? «Disculpe», dijo Kaya, dejando el micrófono y acercándose a Mateo. «¿Tiene experiencia en el servicio militar?». La mirada de Mateo cambió al instante. Su expresión, que hasta ahora había sido amable, se tiñó de cautela. «¿Por qué pregunta eso?». «No, es que su habilidad en la lucha de brazos es bastante extraordinaria», titubeó Kaya. «En nuestra tribu, es muy raro que alguien venza a Tupú». Mateo guardó silencio por un momento. Miró a su alrededor y vio a cientos de turistas observándolo, y las cámaras de los teléfonos aún apuntaban hacia él. Ser el centro de atención era la situación que más quería evitar. «He servido en el ejército, pero eso no es importante», respondió Mateo con cautela.
Es algo que hacen muchos hombres en mi país, pero Auntie no se dejó engañar. La postura de Mateo, su patrón de respiración, la forma en que manejaba su mirada, todo era propio de un combatiente altamente entrenado. En particular, la técnica de muñeca que mostró durante la lucha de brazos con Tupou era de un nivel imposible de alcanzar con un entrenamiento de combate ordinario. Entonces, ¿le gustaría ver otra demostración de nuestra arte marcial tradicional?, sugirió Kaya de repente. Se llama Mau Rakau. Es un arte de combate maorí único. Kaya hizo un gesto, y un joven guerrero maorí musculoso de unos 180 centímetros de altura apareció. Era más pequeño que Tupou, pero aún una categoría de peso por encima de Mateo. Su nombre era Thomas, y era conocido como el experto en Mau Rakau de la tribu. Thomas, muéstrale a nuestro invitado qué es el Mau Rakau, instruyó Kaya en maorí. Thomas se paró frente a Mateo y adoptó una postura de combate. El Mau Rakau, un arte marcial tradicional maorí, era una forma de combate especializada en someter al oponente, combinando lucha y golpes. Los movimientos de Thomas eran fluidos pero poderosos, y se notaba que había pasado años entrenando. ¿Qué le parece? ¿Quiere probarlo?, preguntó Kaya a Mateo. Esta vez, su voz no contenía burla, sino una genuina curiosidad. Mateo se sumió en la reflexión. La situación se estaba volviendo difícil para ocultar su verdadera identidad. Pero si se negaba, sospecharían aún más, y si mostraba su verdadera habilidad, podría convertirse en un gran problema. No tengo mucha experiencia en artes marciales, intentó objetar Mateo. En ese momento, se escucharon murmullos desde la audiencia. Los turistas son cobardes. La lucha de brazos fue solo suerte. Se escuchaban comentarios sarcásticos. La expresión de Mateo se endureció. No le importaban los comentarios sobre él, pero no podía soportar escuchar denigrar a los de su origen. Lo intentaré, dijo Mateo con determinación. Thomas sonrió ampliamente y extendió su mano. Con calma, hermano. No quiero que te lastimes. Pero en el momento en que Thomas intentó su primera toma, ocurrió algo inesperado. Mateo tomó suavemente la muñeca de Thomas y la giró, desestabilizando su centro de gravedad. Cuando Thomas tropezó, Mateo lo sujetó de inmediato para evitar que cayera. Lo siento, se disculpó Mateo, desconcertado por su reacción instintiva. Los ojos de Thomas se abrieron de par en par. La técnica que Mateo acababa de usar no existía en el Mau Rakau, y la precisión de sus movimientos era de un nivel imposible sin años de entrenamiento. ¿Qué clase de arte marcial es esa?, murmuró Thomas en maorí. Kaya también estaba sorprendida. Lo que sentía en los movimientos de Mateo no era solo experiencia en artes marciales, sino una habilidad perfeccionada en combate real. En particular, la delicadeza de someter a un oponente sin lastimarlo era propia de un profesional altamente entrenado. Disculpe, dijo Auntie, dando un paso adelante y preguntando en inglés. ¿Es usted de las fuerzas especiales? El escenario se quedó en silencio al instante. Los turistas contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Mateo. Mateo dudó por un momento, luego asintió lentamente. Soy de las Fuerzas Especiales de México. En cuanto pronunció estas palabras, la atmósfera en todo el escenario cambió por completo. Las expresiones de los guerreros maoríes cambiaron y los turistas comenzaron a murmurar. Kaya se mordió los labios, dándose cuenta de lo irrespetuosa que había sido hasta ahora, pero le esperaba una conmoción aún mayor. Auntie se acercó a Mateo y de repente le hizo un saludo militar. Sargento de primera clase retirado de las SAS de Nueva Zelanda. Auntie, hemos realizado varios entrenamientos conjuntos con unidades de fuerzas especiales de América Latina. Mateo también adoptó una postura firme y respondió al saludo. Sargento Mayor Mateo Rojas, Grupo de Fuerzas Especiales. Al ver a los dos soldados saludarse, el rostro de Kaya se puso rojo brillante. Sentía profundamente lo tonta que había sido al enfrentarse a un verdadero guerrero. Pero esto era solo el comienzo. La verdadera historia de Mateo estaba a punto de comenzar. Cuando los dos soldados terminaron de saludarse, la atmósfera del escenario se volvió solemne al instante. Los turistas occidentales, dándose cuenta de a quién habían estado despreciando hasta ahora, se sintieron incómodos, y los guerreros maoríes se enderezaron,
mirando a Mateo. Era el momento perfecto para la frase: un guerrero reconoce a otro guerrero. Kaya sintió que sus palmas sudaban. Recordó lo que su padre siempre decía: un verdadero guerrero es humilde. Quien fanfarronea es falso. Sentía profundamente lo arrogante que había sido hasta ahora. «Señor Mateo», dijo Auntie con voz tranquila, «¿qué tal si tomamos una taza de té en nuestra casa de reuniones tribal? Es raro encontrar a un colega después de tanto tiempo». Mateo asintió, y Auntie tomó el micrófono para dirigirse a la audiencia. «La demostración de hoy concluye aquí. Tenemos un invitado especial». Los turistas comenzaron a dispersarse uno por uno. Algunos seguían mirando a Mateo con curiosidad, pero la mayoría no podía ocultar su incomodidad. En particular, algunos occidentales que al principio se habían burlado de Mateo se sentían avergonzados y querían salir de allí lo antes posible. El Marae, la casa de reuniones maorí, era diferente al espacio que se mostraba a los turistas. El interior estaba adornado con intrincadas tallas de madera, y las paredes estaban cubiertas de pinturas que representaban la historia de la tribu. El nombre de los antepasados estaba grabado en cada viga del techo. «Siéntese», dijo Auntie, señalando las esteras tradicionales maoríes extendidas en el suelo. Mateo se sentó con las piernas cruzadas, y Kaya también tomó asiento a su lado con cautela. Tupu y Thomas, junto con algunos miembros de la tribu, se sentaron a su alrededor. Se sentía que la atmósfera había cambiado por completo. En 1990, operamos junto a un contingente mexicano en una misión de paz de la ONU en África, dijo Auntie mientras servía el té. Fue realmente impresionante, especialmente su capacidad de adaptación y resiliencia. Las manos de Mateo se tensaron imperceptiblemente. Al mencionarse misiones, le vinieron a la mente malos recuerdos. «Exagera. Hemos aprendido mucho de las SAS de Nueva Zelanda». «Eres humilde», sonrió Auntie. «Recuerdo lo que dijo nuestro instructor en ese momento. Los soldados mexicanos de operaciones especiales son inquebrantables. Cumplen su misión cueste lo que cueste». Kaya observó a Mateo en silencio. Vio una tenue cicatriz de cirugía en su muñeca y pequeñas marcas de heridas en la parte posterior de su cuello. Estos detalles eran inexplicables para un turista. «¿Puedo preguntar el nombre de su unidad?», preguntó Thomas con curiosidad. «Grupo de Fuerzas Especiales, GAFES», respondió Mateo. Los ojos de Auntie brillaron. «¿GAFES? ¿No es una unidad con reputación legendaria?». Mateo asintió. Solo la mención de GAFES hacía que todos en la sala supieran el calibre de esa unidad. «Entonces, operan en zonas de alto riesgo», dijo Tupu con una expresión seria. «Debe ser peligroso». «Es peligroso, pero alguien tiene que hacerlo», respondió Mateo con calma. Kaya sintió una opresión en el pecho. La mayoría de los hombres que había conocido hasta ahora eran fanfarrones, pero Mateo era alguien que arriesgaba su vida para proteger a su país. Se sintió avergonzada de lo inmadura que había sido. «¿Dónde aprendió maorí?», preguntó Kaya con cautela. «¿Realmente de una guía de viajes?». Mateo dudó por un momento, luego respondió honestamente. «Recibí entrenamiento de supervivencia en Nueva Zelanda en 2003. Había un oficial maorí que me enseñó algunas frases clave». «¿Quién era?». Auntie mostró interés. «Teniente Temuera». Auntie y Kaya se sorprendieron al mismo tiempo. «Es mi tío», exclamó Kaya. «Mi tío se jactaba de haber recibido entrenamiento de supervivencia con soldados extranjeros». «¿Lo conoció usted entonces?». Mateo también estaba sorprendido. «¿El teniente Temuera es su tío, señorita Kaya?». «¡Qué coincidencia!». «No es una coincidencia, es el destino», sonrió Auntie. «El pueblo maorí no cree en las coincidencias. Creemos que todos los encuentros tienen una razón». La atmósfera se volvió más cálida. La forma en que Kaya miraba a Mateo había cambiado por completo. Ya no era un oponente a ignorar, sino un guerrero al que realmente debía respetar. «¿Pero por qué vino solo a Nueva Zelanda?», preguntó Kaya con curiosidad. La expresión de Mateo se ensombreció por un momento. «Es mi última licencia antes de la baja». «¿La baja?». Tupu mostró una expresión de sorpresa. «Todavía eres joven. ¿Por qué?». Mateo bebió un sorbo de té y luego abrió lentamente la boca. «He servido durante mucho tiempo, así que ahora quiero vivir una vida normal». Pero en su voz se sentía que había algo oculto. Auntie, con su instinto militar,
Se dio cuenta de que Mateo tenía una historia que no podía contar. ¿Piensas empezar una nueva vida en Nueva Zelanda?, preguntó Auntie con cautela. Mateo asintió. Si es posible. Este lugar parece pacífico. Kaya sintió un profundo cansancio en las palabras de Mateo. Parecía querer escapar de una vida de conflicto y tensión para encontrar la verdadera paz. En ese momento, una extraña emoción comenzó a germinar en su corazón. Entonces, se escuchó un ruido fuera de la casa. Se escucharon pasos de varias personas y alguien hablaba en voz alta. La expresión de Auntie se endureció. «Voy a ver qué pasa», dijo Thomas, levantándose y saliendo. Un momento después, Thomas regresó con una expresión seria. «El jefe está llegando. Parece que alguien informó que Kaya tuvo problemas con un turista». El rostro de Kaya palideció. Su padre era realmente aterrador cuando se enojaba. Sabía que si se enteraba de que había sido irrespetuosa con un invitado, recibiría una gran reprimenda. Parecía que ahora sí que iba a ocurrir algo grande. La puerta de madera de la entrada del marae se abrió de golpe y una enorme sombra entró. Era el jefe Terana. Medía 188 centímetros de altura y tenía una constitución tan ancha como la de dos hombres robustos juntos. En su rostro, marcado por 55 años, había una ira que parecía una erupción volcánica a punto de estallar. Kaya se encogió instintivamente. La sola pisada de su padre era tan imponente que toda la casa se quedaba en silencio. Los 5 ancianos de la tribu que lo seguían también tenían expresiones serias. «Kaya», la voz del jefe resonó en el marae. «¿Qué has hecho?» Mateo intentó levantarse, pero Auntie le hizo un gesto para que no lo hiciera. Quería decir que era mejor permanecer en silencio, ya que era un asunto interno maorí. «Padre», la voz de Kaya tembló. «Me han dicho que avergonzaste a un turista y deshonraste a nuestra tribu». Los ojos del jefe centellearon. «Y justo con un mexicano». Mateo se sorprendió. ¿Por qué decía justo con un mexicano? El jefe miró a Mateo y de repente su expresión cambió. La ira desapareció y una extraña expresión lo invadió. «¿Es usted un soldado mexicano?» «Sí, señor», dijo Mateo, poniéndose de pie y saludando cortésmente. Las toscas manos del jefe agarraron su pecho. Respiró hondo y luego se acercó lentamente a Mateo. «Soy Terana. Soy el jefe de esta tribu y el padre de Kaya. Mateo Rojas». Mateo inclinó la cabeza respetuosamente, pero contrariamente a lo esperado, el jefe de repente se arrodilló frente a Mateo. Kaya y todos los miembros de la tribu se sorprendieron. Nunca antes habían visto al jefe arrodillarse ante nadie. «Perdóneme», la voz del jefe tembló. «Que mi hija haya sido irrespetuosa con un mexicano. Lo siento mucho». Mateo ayudó rápidamente al jefe a levantarse. «Por favor, no diga eso. Levántese». «No», el jefe negó con la cabeza. «Nuestra familia tiene una deuda con México». Kaya miró a su padre con una expresión de incomprensión. Nunca antes había visto a su padre inclinarse ante nadie de esa manera. El jefe se levantó lentamente y tocó un collar que llevaba en el pecho. En él colgaba una vieja placa de identificación militar junto con un pequeño trozo de metal. «Mire esto». Mateo miró más de cerca y vio que era una insignia de rango del ejército mexicano. Parecía bastante antigua. Era la insignia de sargento. «Esto es de mi padre». La voz del jefe se ahogó. «Mi padre fue un joven soldado en una misión de paz de la ONU en África en la década de 1990. Fue herido durante una emboscada y un sargento mexicano le salvó la vida en ese momento». El corazón de Mateo se conmovió. Había oído hablar de la valentía de los soldados mexicanos en misiones internacionales, pero conocer a un descendiente de primera mano era una experiencia diferente. «El nombre de ese sargento mexicano era Luis Sandoval», continuó el jefe. «Cuando mi padre cayó herido, el sargento Sandoval lo cargó en su espalda y lo llevó a un lugar seguro. Gracias a él, mi padre pudo regresar vivo a su tierra natal». Los ojos de Kaya se abrieron de par en par. Había oído esa historia de su abuelo, pero nunca se había dado cuenta de lo importante que era. «Por eso, nuestra familia tiene una deuda de vida con México». El jefe tomó la mano de Mateo, «y que mi hija haya sido irrespetuosa con un mexicano me avergüenza profundamente». Mateo negó con la cabeza. «No hay razón para que yo reciba un trato especial por asuntos del pasado. La señorita Kaya
Solo quería que experimentara la cultura. No, la voz del jefe fue firme. Es una cuestión de honor. En ese momento, Kaya se adelantó, mostrando una actitud desafiante, incluso frente a su padre. Padre, me equivoqué. Si hubiera sabido que el señor Mateo era de las fuerzas especiales, nunca lo habría tratado así. Ese no es el problema. El jefe miró a su hija. No se supone que debes mostrar respeto a un invitado, sea quien sea. Kaya bajó la cabeza. Su padre tenía razón. Mateo abrió la boca en voz baja. Jefe, estoy bien. De hecho, gracias a la señorita Kaya, pude experimentar la cultura maorí de verdad. Aún así, no. El jefe lo interrumpió tajantemente. Es una cuestión del honor de nuestra tribu. De repente, el jefe miró a Kaya como si hubiera tomado una decisión. Kaya, debes disculparte con este hombre según la tradición. ¿Según la tradición? Kaya estaba perpleja. Con un duelo tradicional maorí, los ojos del jefe brillaron. Si gano, el honor de nuestra tribu se mantiene. Y si pierdo, nos disculpamos formalmente. El rostro de Kaya se puso pálido. No entendía lo que decía su padre. Mateo era de las fuerzas especiales. ¿Cómo podría ella ganar? Pero la verdadera intención del jefe era otra. Quería enseñarle a su hija lo que era un verdadero guerrero. Y también quería comprobar directamente las habilidades de Mateo. Jefe, eso es demasiado, intentó protestar Mateo. Ya está decidido, dijo el jefe con firmeza. Se hará mañana por la mañana en el lugar sagrado. Auntie intentó intervenir, pero al ver la mirada del jefe, se rindió. La decisión del jefe ya estaba tomada. ¿Qué pasaría mañana? A las 5 de la mañana, el lugar sagrado maorí, en lo profundo de las montañas a las afueras de Rotorua, todavía estaba cubierto por la oscuridad. Transmitido desde la antigüedad, este era el terreno sagrado donde los antepasados de la tribu habían luchado. La niebla que se colaba entre los altos árboles de Totara creaba una atmósfera misteriosa. Mateo estaba sentado en un banco, mirando las montañas distantes. Su viaje tranquilo, planeado después de su baja, había tomado un giro extraño. Miró su reloj de pulsera. Quedaba 1 hora para la hora acordada. Respiró hondo. El aire, mezclado con pino y eucalipto, llenó sus pulmones. Se escucharon pasos. Era Kaya. Llevaba un traje deportivo negro, y su expresión era mucho más seria de lo habitual. En sus manos sostenía un puatú, un arma tradicional maorí. Era un arma con forma de masa hecha de jade, que según dijo, había usado su bisabuela. «Llegaste temprano», dijo Kaya, sentándose junto a Mateo. «No podía dormir», respondió Mateo con honestidad. «¿Y usted, señorita Kaya, por qué tan temprano?» «Yo también, más o menos», dijo Kaya, jugueteando con el puatú. «Tuve una larga conversación con mi padre anoche». Mateo volvió la cabeza para mirar a Kaya. Una mezcla de emociones complejas se cruzaba en su rostro. «Mi padre dijo que un verdadero guerrero no se juzga solo por su fuerza». La voz de Kaya se hizo más suave. «Creo que he sido demasiado arrogante hasta ahora». «No es así», dijo Mateo en voz baja. «Es natural estar orgulloso de tu cultura, pero no hasta el punto de despreciar a los demás». Kaya bajó la cabeza. «Especialmente a un mexicano». Mateo no respondió. En cambio, miró el paisaje circundante. El cielo del este se estaba volviendo más brillante. «Señor Mateo», Kaya abrió la boca de repente. «¿Hay alguna otra razón para su baja?» Su expresión era un poco extraña ayer. La mano de Mateo se apretó inconscientemente en un puño. Le vinieron a la mente malos recuerdos. «Simplemente he servido durante mucho tiempo». Kaya no preguntó más, pero sintió que había una herida profunda en la voz de Mateo. A las 6 en punto de la mañana, apareció el jefe Terana. Lo seguían Auntie, Tupu, Thomas y una docena de miembros de la tribu. Todos tenían expresiones serias. El jefe sostenía un escudo de madera que usaban los antiguos guerreros maoríes. «¿Lista?», preguntó el jefe a su hija. Kaya asintió, pero por dentro temblaba. Su oponente era de las fuerzas especiales. Mateo se levantó. «Jefe, realmente no hay necesidad de llegar tan lejos». «Ya está decidido», dijo el jefe con firmeza. «Es una regla de nuestra tribu». Auntie se adelantó para explicar las reglas. El propósito de un duelo tradicional maorí no es lastimar al oponente.
Se gana si se somete o se obliga al oponente a rendirse. Se permite el uso de armas, pero los ataques letales están prohibidos. Mateo no llevaba nada en sus manos. Kaya mostró una expresión de sorpresa. ¿No trajiste un arma?, preguntó Kaya. No creo que la necesite, respondió Mateo con calma. Los miembros de la tribu comenzaron a murmurar. Parecía imprudente luchar con las manos desnudas contra un oponente armado, pero Aunty pensó de manera diferente. Sabía que un verdadero maestro no depende de las armas. Entonces, comencemos, declaró el jefe. Kaya adoptó una postura de combate, agarró el poatú con ambas manos y se acercó a Mateo. Sus movimientos eran fluidos pero poderosos. Las bases de las artes marciales maoríes estaban firmemente arraigadas en ella. El primer ataque comenzó. Kaya balanceó el poatú con una velocidad considerable, pero Mateo retrocedió un paso y lo esquivó ligeramente. El segundo y tercer ataque fueron iguales. Los ataques de Kaya eran precisos, pero no alcanzaban a Mateo. Era como luchar contra una sombra. ¿Cómo?, murmuró Kaya. Había algo especial en los movimientos de Mateo, la posición de sus pies, el ángulo de su torso, el manejo de su mirada, todo era preciso, como si estuviera calculado. Esto eran movimientos que nunca podrían provenir de un entrenamiento de artes marciales ordinario. Kaya atacó de manera más agresiva. Balanceó el poatú repetidamente y mezcló patadas, pero Mateo seguía sin recibir ningún ataque. Los miembros de la tribu que observaban comenzaron a sorprenderse cada vez más. La habilidad de Kaya era de las mejores de la tribu y no podían creer que su oponente no recibiera ningún ataque. Después de esquivar el 10º ataque, Mateo se movió de repente. Con un movimiento rápido como un rayo, agarró la muñeca de Kaya. Fue un movimiento suave pero firme. Kaya intentó girar su cuerpo para liberarse, pero fue imposible. El agarre de Mateo era demasiado preciso, y al instante siguiente, Kaya se dio cuenta de que estaba flotando en el aire. Mateo la bajó suavemente al suelo, con cuidado de no lastimarla. El duelo terminó en un instante. Los miembros de la tribu miraban con la boca abierta, y en los ojos del jefe había admiración. Kaya, sentada en el suelo, miró a Mateo. Solo entonces se dio cuenta de lo ignorante que había sido hasta ahora. «Lo siento», dijo Mateo, extendiendo su mano. «¿No te lastimaste?», pero le esperaba una conmoción aún mayor a Kaya. Cuando Kaya tomó la mano de Mateo y se levantó, sintió algo extraño en su palma. Había una pequeña cicatriz en la parte interior de la muñeca de Mateo, e intuyó que no era una simple herida, parecía una herida de bala. «Señor Mateo», Kaya abrió la boca con cautela, pero Mateo ya había retirado su mano y retrocedido. Una expresión de cautela había regresado a sus ojos. Se arrepentía de haber mostrado demasiado. El jefe se acercó lentamente. «¡Qué habilidad tan sorprendente! Nunca he visto movimientos así». «Exagera», respondió Mateo con humildad. «No», dijo Aunty con una expresión seria. «Yo también soy de las fuerzas especiales, pero nunca he visto una técnica así». «¿Dónde la aprendiste?». Mateo cerró la boca. Era una señal de que no quería responder. En ese momento, Kaya se arrodilló de repente. Era una disculpa formal según la tradición maorí. «Me equivoqué, pido disculpas de todo corazón. Levántate». Mateo estaba desconcertado. «No hay necesidad de eso». «Sí, la hay». La voz de Kaya tembló. «Hasta ahora he sido una ignorante. No sabía lo que era un verdadero guerrero y solo fanfarroneaba». Todos los miembros de la tribu observaban en silencio. Era la primera vez que veían a Kaya arrodillarse ante alguien de esa manera. Mateo ayudó a Kaya a levantarse. «Señorita Kaya, un guerrero no se juzga solo por su fuerza. El deseo de amar y proteger tu propia cultura también es una verdadera virtud de un guerrero». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Kaya. Las palabras de Mateo le llegaron al corazón. El jefe aplaudió. «Bien hecho, señor Mateo. Gracias por enseñarle a mi hija. Yo también he aprendido mucho», respondió Mateo cortésmente. En ese momento, Tomás preguntó con una expresión curiosa. «Pero, hermano Mateo, ¿dónde aprendiste esas técnicas? Son de un nivel imposible con un entrenamiento normal de las fuerzas especiales». La expresión de Mateo se ensombreció. Era la pregunta que quería evitar.
Auntie entrecerró los ojos. ¿No tienes experiencia en combate real? No es así, negó Mateo rápidamente. Pero Auntie no se rindió. La cicatriz en tu muñeca, la herida en la parte posterior de tu cuello y las técnicas que acabas de mostrar, ¿no provienen todo esto del combate real? Mateo respiró hondo. Se dio cuenta de que ya no podía ocultarlo. Fui a una misión especial en un lugar conflictivo en 2004. Todas las personas se quedaron en silencio. Solo la mención de misión especial y lugar conflictivo hacía que supieran lo peligroso que era. Fue una operación clasificada. La voz de Mateo se hizo más suave. Las fuerzas mexicanas a menudo realizan operaciones de alto riesgo que no siempre son de dominio público. Kaya contuvo la respiración y escuchó. Solo entonces pareció entender el profundo peso que sentía en la mirada de Mateo. ¿Pasó algo grave allí?, preguntó el jefe con cautela. Mateo apretó el puño. Le vinieron a la mente recuerdos de pesadilla. Perdí camaradas, personas a las que debería haber protegido. No te culpes, dijo Auntie con firmeza. En el campo de batalla, esas cosas pasan. No es tu culpa. No, Mateo negó con la cabeza. Si hubiera sido más rápido, más fuerte, podría haberlo evitado. Por eso seguí entrenando. Para hacerme más fuerte. Kaya tomó suavemente la mano de Mateo. Por eso te vas de baja, ¿verdad? Para no perder a nadie más. Mateo asintió. El conflicto se lleva demasiado. Ahora solo quiero vivir una vida normal. El jefe puso su mano en el hombro de Mateo. Eres un verdadero guerrero, pero un guerrero que busca la paz. Un guerrero no solo lucha, añadió Auntie. A veces mantener la paz es lo más difícil. Los ojos de Mateo se llenaron de emoción. La gente que había conocido en esta tierra extraña lo estaba entendiendo. Kaya abrió la boca de repente. Señor Mateo, ¿por qué no se queda con nosotros? ¿Qué dices? Mateo mostró una expresión de sorpresa. Sería nuestro invitado de honor de la tribu, explicó el jefe. En la tradición maorí, un verdadero guerrero es tratado con el máximo respeto. Pero yo, Mateo dudó. Dijiste que querías empezar de nuevo en un lugar pacífico, dijo Kaya con urgencia. ¿Dónde hay un lugar más pacífico que este? Mateo miró a su alrededor. Montañas cubiertas de niebla, bosques serenos y personas que lo aceptaban cálidamente. Realmente era un lugar pacífico. Lo pensaré, respondió Mateo en voz baja, pero su corazón ya se estaba inclinando. Sentía que la paz que había buscado durante tanto tiempo estaba justo aquí. Kaya sonrió, mirando a Mateo. La arrogancia del primer encuentro había desaparecido por completo, y ahora estaba llena de respeto y afecto sinceros. ¿Cuál sería la elección de Mateo? Cuando el sol salió por completo, todo el lugar sagrado se tiñó de un resplandor dorado, como si bendijera un nuevo comienzo. Mateo se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos durante mucho tiempo. Entonces Kaya abrió la boca con cautela. Señor Mateo, ¿puedo hacerle una pregunta más? Mateo asintió. Cuando me sometió hace un momento, ¿por qué lo hizo tan suavemente? La voz de Kaya contenía una curiosidad sincera. Podría haberme sometido de inmediato, ¿verdad? Mateo sonrió. Fue su primera sonrisa genuina. Aprendí que la verdadera fuerza no es romper a un oponente, sino protegerlo. ¿De quién? De un camarada al que no pude proteger. La voz de Mateo se ahogó. Él siempre decía que cuanto más fuerte eres, más cuidadosamente debes tratar a los débiles. El jefe asintió profundamente. Una gran enseñanza. Por eso eres un verdadero guerrero. Mateo miró a su alrededor una vez más. Los árboles de Totara se mecían con el viento y se escuchaba el canto de los pájaros. Realmente era un lugar pacífico. ¿Has decidido?, preguntó Auntie. Mateo respiró hondo. La verdad es que no tengo mucho que hacer en México. No tengo familia cercana y la mayoría de mis amigos se quedaron en el ejército. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Kaya. Pero, ¿estará realmente bien?, preguntó Mateo con preocupación. Soy extranjero y no conozco bien la cultura maorí. No hay problema, dijo el jefe con firmeza. La cultura se aprende y lo más importante es el corazón. Y nosotros te enseñaremos. Kaya sonrió alegremente. Ya hablas maorí bastante bien, así que te acostumbrarás rápido. Tupu se rió e intervino. Hermano, no te aburrirás con nosotros. Entrenaremos todos los días. Entrenamiento. Ya no, dijo Mateo, agitando las manos. Entrenamiento de combate. No.
Se rió Tomás. Pesca, caza, piragüismo, son las cosas que hacen los verdaderos guerreros maoríes. La expresión de Mateo se iluminó. Realmente echaba de menos esa vida cotidiana normal. Entonces, me quedaré alrededor de un mes, dijo Mateo con cautela. Y si no me adapto, no te adaptarás. Imposible, dijo Kaya con confianza. Nuestra tribu nunca abandona a alguien que ha aceptado. El jefe le dio una palmada en el hombro a Mateo. Bienvenido, Mateo Rojas. Ahora eres parte de nuestra tribu. Todos los miembros de la tribu aplaudieron. Era una bienvenida sincera. Los ojos de Mateo se humedecieron. Era una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Esa tarde, se celebró una fiesta de bienvenida en la aldea tribal. Hubo una actuación de haka tradicional, y a Mateo se le dio un nombre maorí especial, Ranaki Mao, que significaba guerrero que trae la paz. Kaya se sentó junto a Mateo, explicándole la comida tradicional maorí. Esto es hangi, cerdo asado en un horno subterráneo tradicional. Esto es kumara, batata que trajeron nuestros antepasados. Mateo probó la comida y asintió. Está delicioso. Podrás comerlo todos los días a partir de ahora, sonrió Kaya. En ese momento, Mateo, como si recordara algo, sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era el emblema de las Fuerzas Especiales Mexicanas. Tómalo, señorita Kaya, dijo Mateo, entregándoselo a Kaya. ¿Qué es esto? Kaya lo miró con curiosidad. Es lo que he llevado conmigo hasta ahora. Ahora que estoy empezando de nuevo, quería que alguien lo recordara. Kaya lo tomó con cuidado. Lo guardaré con cariño. Las miradas de ambos se encontraron. En ese instante, fluyó una emoción especial. El jefe se levantó, atrayendo la atención de todos. Hoy hemos ganado un nuevo miembro de la familia, Mateo Rojas, o Ranaki Mao. Ahora es un guerrero de nuestra tribu. Ranaki Mao, gritaron todos los miembros de la tribu al unísono. Mateo se levantó y se inclinó respetuosamente. Gracias. Protegeré esta tierra pacífica junto a ustedes a partir de ahora. El sol se estaba poniendo por el oeste. Mateo miró el lago Rotorua y sintió una profunda satisfacción. Parecía haber encontrado finalmente la paz que había buscado durante tanto tiempo. 3 años después, el gobierno de Nueva Zelanda anunció oficialmente un programa de intercambio cultural entre México y la tribu maorí. El planificador de este programa no era otro que Ranaki Mao, es decir, Mateo Rojas. Ahora estaba completamente integrado en la comunidad maorí, hablaba español y maorí con fluidez, sirviendo como puente entre las dos culturas, y a su lado estaba Kaya, que ahora era la jefa. Kaya había heredado el liderazgo tribal de su padre, y estaba guiando a la tribu junto con Mateo. Entre ellos se había formado un vínculo especial. Una noche, ambos estaban sentados junto al lago, contemplando la puesta de sol. ¿No te arrepientes?, preguntó Kaya. ¿De qué?, sonrió Mateo. De haber dejado México, me refiero. Mateo negó con la cabeza. Para nada. Aquí he encontrado mi verdadero yo. Kaya tomó la mano de Mateo. Yo también. Gracias a ti, he descubierto lo que es un verdadero guerrero. Ambos se rieron juntos. La hostilidad del primer encuentro había desaparecido por completo, y ahora eran socios que se entendían y respetaban profundamente. Esa noche, se celebró otra fiesta de bienvenida en la aldea. Esta vez, era para jóvenes fuerzas especiales que venían de México. Eran jóvenes soldados que habían viajado a Nueva Zelanda, después de escuchar la historia de Mateo. Mayor, ¿realmente encontraste la paz aquí?, preguntó uno de los jóvenes. Mateo sonrió, mirando a Kaya. La paz no está en un lugar, está en las personas, y se construye con esas personas. El sonido del haka volvió a resonar, pero esta vez no era un desafío, sino una bienvenida. Guerreros de México y Nueva Zelanda bailaban juntos, compartiendo una verdadera hermandad. Las palabras insultantes que Mateo escuchó por primera vez al pisar esta tierra se habían convertido ahora en hermosos recuerdos. Si ganas, te aceptaré como líder, mi esposo. Al final, las palabras de Kaya se hicieron realidad. Mateo realmente se convirtió en el esposo del jefe, y su amor se convirtió en un hermoso puente que unió dos culturas,